La noche del 1 de noviembre en Uruapan, Michoacán, debía ser una sinfonía de luces. El Festival de las Velas estaba en su apogeo. Miles de ciudadanos salieron a las calles, sus rostros iluminados por las llamas parpadeantes, el aire denso con el olor a cera de abeja y cempasúchil, la flor de los muertos. Estaban allí para recordar, para celebrar y para vivir. Pero en esa noche sagrada, una luz diferente, fría y mortal, estaba a punto de rasgar la oscuridad. A las 20:10 horas, el alcalde Carlos Manzo estaba en medio de la multitud. No era un político distante, escondido detrás de capas de guardaespaldas. Era un hombre de Uruapan, caminando entre ellos, dándoles la mano, escuchándolos. Acababa de terminar su discurso inaugural. Su voz aún resonaba con la promesa de un futuro más seguro. Él creía en eso. Había dedicado su carrera a enfrentar de frente al fantasma que se cernía sobre Michoacán. Denunció. Pidió apoyo. No retrocedió. Fue esa valentía la que lo convirtió en un objetivo. La música del festival ahogaba casi todo, hasta que ya no pudo hacerlo. Sonó la primera ráfaga. Seca, nítida y despiadada. Algunos pensaron que eran fuegos artificiales, pero luego la segunda y la tercera ráfaga siguieron, implacables como una sentencia de muerte. Estallaron los gritos. Las velas vacilaron y se apagaron mientras la multitud se rompía en pánico. En medio de la plaza, que segundos antes era el corazón de la celebración, Carlos Manzo se desplomó. Recibió múltiples disparos, un ataque preciso que no le dio oportunidad. Su sangre se extendió sobre el antiguo pavimento de piedra, mezclándose con los pétalos de cempasúchil esparcidos. 20:10 horas. Fue el momento exacto en que el reloj de Uruapan dejó de latir. Sus guardaespaldas, aunque reaccionaron rápido, llegaron demasiado tarde. El atacante, o los atacantes, se desvanecieron en la oscuridad, aprovechando el caos que ellos mismos crearon. La ambulancia sonaba, intentando abrirse paso entre la multitud caótica. Pero la vida de Carlos Manzo terminó de camino al hospital. La noticia no solo voló, explotó. Golpeó directamente la oficina de Omar García Harfuch, el jefe de las fuerzas de seguridad, que no solo era colega sino también amigo de Manzo. Se dio la confirmación. El alcalde de Uruapan había sido asesinado. Para Harfuch, esto no era una noticia. Era una declaración de guerra. Inmediatamente, se activó un protocolo que no permitía ningún error. El expediente Arco se abrió oficialmente. Apenas unas horas después del ataque, el aire en el centro de mando estratégico en Morelia estaba denso por la tensión. Esta no era una reunión de rutina. Era un consejo de guerra. Omar García Harfuch entró en la sala, con el rostro duro como el granito. No vino como funcionario. Vino como un amigo que acababa de perder a un hermano. Ese dolor no lo paralizó. Se convirtió en un arma fría y afilada. Alrededor de la gran mesa estaban las personas más poderosas del aparato de seguridad de México. Fiscales federales, comandantes de la Guardia Nacional, generales de la Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, y el secretario de Seguridad Pública del estado de Michoacán. Aseguren la escena, ordenó Harfuch, su voz baja y sin emociones. Quiero cada casquillo, cada testigo, cada video de celular recolectado. No podemos permitirnos improvisar. No podemos permitirnos fallar. El mundo exterior clamaba por respuestas. Los canales de noticias repetían el video borroso del ataque. Pero en esta sala, el silencio era casi absoluto, roto solo por el tecleo y las órdenes concisas. Lo primero, y más importante, la huella digital. En el mundo criminal moderno, las armas pueden ser el instrumento, pero los teléfonos móviles son la clave. Los criminales se organizan con mensajes cifrados, se mueven con coordenadas GPS, se comunican con llamadas cortas. La huella digital es el hilo que conduce desde la mano que apretó el gatillo hasta el cerebro que dio la orden. Un equipo de inteligencia de élite, compuesto por los mejores técnicos forenses, comenzó el trabajo. No estaban simplemente revisando las llamadas en el área en el momento del crimen. Estaban construyendo una red. ¿Qué tenemos?, preguntó Harfuch. Un joven analista levantó la vista de su pantalla, con los ojos enrojecidos. Señor, tenemos una señal. Los dispositivos recuperados en la escena. Hay varios teléfonos desechables que hicieron múltiples llamadas cortas a un clúster de señales en Jalisco justo antes y justo después del ataque. Jalisco, repitió Harfuch. El nombre flotaba en el aire como una nube tóxica. No solo Jalisco, continuó el analista, navegando rápidamente por las ventanas de datos. Las señales coinciden con rutas de trasiego conocidas entre Michoacán y Jalisco. Más importante, señor, en algunos de los dispositivos, encontramos metadatos que hacen referencia a operadores conocidos, individuos que mantienen comunicación con la estructura de alto nivel.
¿Qué estructura? El analista respiró hondo. Estructuras vinculadas directamente a Nemesio Ceguera. Con el Mencho. La habitación pareció enfriarse varios grados. Esto no fue un asesinato por una venganza personal. No fue una banda local fuera de control. Fue un acto de terrorismo organizado, ordenado desde el más alto nivel del Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. Carlos Manso había picado al monstruo en el ojo, y el monstruo había respondido. Harfuch miró el mapa digital que mostraba las señales en movimiento. Creen que pueden matar a un alcalde y desaparecer en la sierra. Se equivocan. Se volvió hacia los comandantes tácticos. Tenemos sus últimas coordenadas. Tenemos inteligencia de campo. Iremos hasta el final. Preparen los equipos. Salimos al amanecer. La orden era clara. Incursión de precisión. Mínimo ruido. Máxima coordinación. El cielo del este sobre los Reyes era todavía de un púrpura amoratado cuando el convoy táctico comenzó a rodar. Sin sirenas. Sin luces estroboscópicas. Solo el suave crujido de los neumáticos sobre el camino de tierra aislado que conducía hacia Tancítaro. Este era territorio del CJNG. Esta sierra era su fortaleza. El equipo de inteligencia había trabajado incansablemente durante la noche. Las llamadas, las señales, el análisis de metadatos, todo convergía en un punto. Un rancho aislado, de apariencia normal, escondido detrás de huertas de aguacate. Pero un dron equipado con cámara térmica, flotando a una altitud invisible e inaudible, pintaba un cuadro diferente. Movimientos anómalos en la noche, vehículos sin placas, señales telefónicas que coincidían perfectamente con los sospechosos. Omar García Harfuch estaba en el vehículo de mando, observando todo en las pantallas. Había dado instrucciones directas. No quería un tiroteo sangriento. Quería capturas vivas. Quería respuestas. El perímetro está sellado. Sonó una voz por la radio. Los equipos de seguridad, una mezcla de fuerzas de élite federales y estatales, habían rodeado silenciosamente todo el rancho. Cada ruta de escape estaba bloqueada. Procedan, ordenó Harfuch. La operación fue relámpago. Los equipos de asalto entraron desde 3 direcciones. La puerta fue franqueada en silencio. Antes de que los ocupantes supieran lo que estaba sucediendo, estaban neutralizados. En menos de una hora, sin un solo disparo, la operación concluyó. En una habitación desordenada, lo encontraron. Jonathan N., alias el Rulo. No parecía un sicario a sangre fría del cártel. Temblaba, sus ojos salvajes de pánico. Pero la evidencia no mentía. Allí mismo, en el rancho, las fuerzas de seguridad encontraron el tesoro del asesino. Las armas utilizadas en el ataque, aún oliendo a pólvora. Una gran cantidad de dinero en efectivo. Equipos de radiocomunicación y teléfonos cifrados. Y lo más importante, una libreta de apuntes. Esa libreta era una sentencia. Estaba llena de nombres, lugares y pagos. En su interior, los investigadores encontraron croquis detallados y fotografías del centro de Uruapan. Habían planeado esto durante semanas. Habían estado vigilando a Carlos Manso. Durante el interrogatorio preliminar en el lugar, el Rulo se derrumbó. La orden vino de la sierra, confesó, con voz temblorosa. Órdenes directas de los operadores de El Mencho. Mensajes, llamadas, la confesión, evidencia física. La red se había cerrado. Entre los detenidos estaba el hombre que condujo la camioneta de huida, el que dio apoyo logístico y el que le disparó a Carlos Manso. La operación fue un éxito absoluto. No fue improvisación. Fue el resultado de inteligencia, de una correlación de datos incansable y de una ejecución táctica impecable. Más tarde esa noche, Omar García Harfuch subió al podio, frente a millones de mexicanos que contenían la respiración. Los flashes de las cámaras estallaban sin cesar. Su rostro mostraba cansancio, pero sus ojos ardían. Buenas noches, México, comenzó, su voz resonando en todo el país. Hoy no hablo solo como servidor público, hablo como amigo. El país guardó silencio. Anoche, perdimos a Carlos Manso, el alcalde de Uruapan. Un hombre valiente que nunca se amedrentó ante la presión del crimen. Pero esta vez, no solo respondimos, actuamos. Harfuch relató la operación Relámpago. Anunció la identidad del autor material, Jonathan N., el Rulo. Confirmó el vínculo incuestionable con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. La operación se llevó a cabo de madrugada entre Los Reyes y Tancítaro sin un solo disparo. Enfatizó. Carlos Manso no murió en vano. Hoy, su asesino está tras las rejas. Pero Harfuch sabía que esto era solo el comienzo. Capturar al peón no significaba ganar la partida.
Seguimos tras la pista de quienes ordenaron su asesinato, declaró, mirando directamente a la cámara. Y créanme, lo que estamos descubriendo en su interrogatorio apenas comienza a revelar lo que hay detrás de este crimen. No fue un discurso político, fue una promesa, un juramento personal. No hablo aquí como un narrador frío, continuó Harfuch, su voz quebrándose ligeramente por la emoción. Hablo como alguien que perdió a un amigo. Carlos no buscaba notoriedad, arriesgó su vida por su gente. Su valentía lo convirtió en un objetivo. Su muerte nos obliga a actuar con decisión. Se comprometió a que la investigación no se detendría. Los detenidos fueron entregados a la Fiscalía de Michoacán. La carpeta de investigación se estaba ampliando para identificar y llevar ante la justicia a todos los involucrados, tanto materiales como intelectuales. Al pueblo de Uruapan y a todo México, concluyó, el dolor que compartimos no nos paraliza, nos obliga a actuar. Seguiremos hasta el final. Descansa en paz, amigo. Lo que Harfuch no dijo en la conferencia de prensa fue la verdadera magnitud de lo que habían descubierto. La libreta y los teléfonos cifrados recuperados del Rulo no eran solo pruebas. Eran un mapa al corazón de las tinieblas. En los laboratorios de criminalística, los expertos trabajaban a una velocidad vertiginosa. Recuperaron archivos de audio eliminados, videos de vigilancia del propio cártel y mensajes encriptados. La confesión del Rulo fue solo la primera pieza. Los datos digitales eran el panorama completo. El expediente Arco ya no era solo sobre un asesinato. Era sobre desmantelar una red financiera y logística que se había infiltrado profundamente en Michoacán. Los investigadores comenzaron a seguir el dinero. Se congelaron cuentas bancarias. Se rastrearon pagos turbios. Descubrieron que el asesinato de Manso fue financiado por una estructura que operaba fuera del estado. Nuevas líneas de investigación se abrían, apuntando directamente a operadores de alto nivel del CJNG que se creían intocables. El público pregunta por los autores intelectuales, dijo Harfuch a su equipo en otra reunión estratégica. Pero una confesión no es suficiente si no se sostiene en la corte. No solo necesitamos encontrar a quien dio la orden, necesitamos desenredar toda la red que los protege y financia. El trabajo continuó. La paciencia del pueblo de Uruapan fue recompensada con acción. Las velas que encendieron por Carlos Manso ahora se habían convertido en la antorcha que guiaba a la justicia. Y entonces, vino otro avance. Los datos de uno de los teléfonos incautados apuntaron a un segundo objetivo clave. Un hombre que se creía era el coordinador logístico principal del ataque, el que proporcionó las armas, los vehículos y la casa de seguridad para el Rulo. Su nombre, Luis Ángel N., alias El Flaco. Era de madrugada, alrededor de las 3:40 de la mañana. Una espesa niebla cubría la zona rural de Taretán. El equipo de inteligencia obtuvo la señal. El objetivo se estaba moviendo. La triangulación de la señal, que había estado saltando toda la noche, de repente se estabilizó. El Flaco estaba saliendo de una zona residencial en Zumpimito. No estaba solo. Iba con otros 2 hombres, ambos ya señalados como partícipes en la planificación. Se dirigen a un rancho en Taretán. Sonó la alerta por la radio. Sin dudar, ordenó Harfuch. Incursión silenciosa. No hay margen de error. Los queremos vivos. Necesitamos esa información. Esta vez, la fuerza movilizada fue aún mayor. 11 unidades de élite en tierra. 2 helicópteros de apoyo aéreo, listos para intervenir. Un dron de reconocimiento térmico, barriendo la oscuridad de abajo. El convoy se movió en absoluto silencio. 11 vehículos, con las luces apagadas, cortando la niebla. Nadie hablaba. Solo el rugido de los motores y el parpadeo rojo de los dispositivos de comunicación dentro de los vehículos. Cada metro de carretera era una mezcla de tensión extrema y determinación férrea. Cuando llegaron al punto, el rancho parecía tranquilo. Luces apagadas. Muerto. Pero desde arriba, el ojo térmico del dron lo vio claro. 3 figuras se movían apresuradamente hacia una bodega en la parte trasera de la propiedad. Están alertados, susurró el comandante de tierra. Bloqueen todas las salidas. En menos de 5 minutos, el perímetro fue establecido. El rancho estaba sellado. De repente, los faros de una camioneta blanca dentro de la bodega se encendieron. El motor rugió. Los 3 hombres intentaban escapar. Iban a embestir la valla, pero ni siquiera pudieron ponerse en marcha. Un solo disparo de advertencia, preciso, destrozó el neumático delantero izquierdo. El vehículo se hundió. Policía. Al suelo. El grito del megáfono rasgó la noche silenciosa. Uno intentó correr hacia los matorrales, pero tropezó y fue sometido al instante. El segundo se rindió, con las manos en el aire. El tercero,
El flaco salió temblando del vehículo. Llevaba una pistola fajada en la cintura y una gorra de béisbol negra. Mientras los agentes se acercaban y lo esposaban, apenas podía levantar la cara. Sabía que no había escapatoria. En el asiento del copiloto de la camioneta que el flaco intentaba usar para escapar, encontraron un maletín de cuero negro. No contenía armas. Contenía algo más peligroso: pruebas. Dentro había más de 400,000 pesos en efectivo, cuidadosamente fajados. 2 teléfonos satelitales, un signo claro de operaciones de cártel de alto nivel, mucho más allá de los criminales callejeros. Y un sobre de papel manila. Un agente lo abrió con cuidado. Dentro había un mapa doblado en 4 y una hoja de notas. En ella, coordenadas marcadas con tinta roja. Un analista las cotejó instantáneamente en su tableta. Su corazón se detuvo. Una de esas coordenadas coincidía, centímetro por centímetro, con la ubicación donde el alcalde Carlos Manso fue asesinado en medio de la plaza del festival. Esto no fue un robo. No fue un ajuste de cuentas de pandillas ordinario. Fue un asesinato por contrato meticulosamente planeado, y acababan de atrapar al repartidor. Luis Ángel N., el flaco, fue conducido al vehículo blindado. Mantuvo la cabeza gacha, sin decir palabra, todo su cuerpo temblando. Pero cuando uno de los comandantes, que había estado en la escena del crimen, se acercó, el flaco levantó la vista, con los ojos vacíos. Murmuró una frase, no una confesión, sino una defensa desesperada. Una frase que heló la sangre de todos los que la oyeron. No fue mi intención, susurró. La orden vino del patrón. Dijo, que fue por lo que el alcalde dijo. Inmediatamente, todas las piezas sueltas encajaron. Omar García Arfuch, que monitoreaba por el canal seguro, comprendió que habían golpeado el centro del problema. La ejecución no fue un acto aislado, no fue una venganza personal. Fue una orden directa desde el más alto nivel del crimen organizado. Carlos Manso fue asesinado porque se atrevió a hablar. La carrera ahora era contra el tiempo. El flaco no era solo un ejecutor logístico. Era un enlace financiero. Era quien había estado en contacto con los operadores que movieron el dinero para pagarle a El Rulo y a los demás. Minutos después de su captura, antes de que el vehículo blindado siquiera rodara, los expertos forenses digitales se pusieron a trabajar. No necesitaron llevarlos al laboratorio. Rompieron la seguridad de los teléfonos incautados allí mismo, en el campo. Lo que encontraron fue un tesoro de criminalidad. Había mensajes de texto encriptados. Había fotos de vigilancia de Carlos Manso que se remontaban a días. Y lo más escalofriante, había fragmentos de audio discutiendo el plan, las rutas de escape, cómo usar la multitud del festival como cobertura. El plan paso a paso del ataque, expuesto bajo la luz de una linterna táctica. Cuando el convoy que transportaba al flaco comenzó a moverse, el sol apenas salía. Desde la ventana del helicóptero de mando que sobrevolaba, el amanecer se extendía sobre las colinas de Michoacán. Pero no era un amanecer brillante. Era gris y melancólico. Un duro contraste con el éxito de la operación. El silencio de la radio fue roto por una sola transmisión, procesal y fría. Objetivo asegurado. Sin bajas. Esa frase pesaba mucho. Detrás de ella había noches de insomnio para cientos de personas. Detrás de ella había familias esperando con ansiedad. Detrás de ella había compañeros que arriesgaron sus vidas en la oscuridad. Pero detrás de ella, también, había justicia. Y la justicia era lo único que Carlos Manso merecía. El interrogatorio inicial tuvo lugar en una instalación segura, antes de que el flaco fuera llevado a la fiscalía. Se había derrumbado por completo. Ya no había desafío. Solo el miedo de alguien que sabe que es solo un peón prescindible. Confirmó lo que los investigadores ya sospechaban. La orden venía de Jalisco. El flaco declaró que el pago provenía de una cuenta en Guadalajara. Una cuenta administrada por un operador de alto nivel. Alguien que en el bajo mundo solo era conocido por el alias de El Padrino. No era un alias casual. El Padrino fue identificado como el responsable de ejecutar misiones especiales para Nemesio Ceguera, el Mencho. Misión especial era un eufemismo del cártel para asesinatos políticos, operaciones de contrainteligencia y actos de terrorismo destinados a disuadir a las autoridades. A cambio del ataque, a El Flaco y su grupo se les prometió $500,000 y una camioneta nueva. El precio de la vida de un alcalde, un amigo, un líder, se cuantificó en una suma miserable y un vehículo. El dinero se transfirió en 3 partes. No se movieron directamente. Pasaron por una red compleja de cuentas a nombre de prestanombres, civiles comunes forzados o pagados para abrir cuentas fantasma. Una red que las fuerzas de seguridad, casualmente, también estaban en proceso de rastrear.
El flaco también reveló el alcance del plan. Su equipo había vigilado a Carlos Manso durante semanas. Estudiaron sus rutinas, su agenda de eventos públicos y su frágil esquema de seguridad. Habían planeado el ataque para que pareciera un asalto rápido, casi casual en medio de una multitud caótica. Pero la verdad era todo lo contrario. Fue una ejecución meticulosa, diseñada para sembrar el máximo pánico. La información del flaco y los teléfonos abrió una serie de nuevos objetivos. Las fuerzas de Harfouch no descansaron, no celebraron, siguieron golpeando. Esa misma mañana, aprovechando el factor sorpresa, se lanzaron 3 operativos simultáneos en Morelia y Zamora. Los equipos tácticos irrumpieron al mismo tiempo en casas de seguridad y oficinas fachada. Los resultados obtenidos fueron masivos. En una casa, encontraron equipo táctico, chalecos antibalas y un arsenal de radios de comunicación encriptados. En otra, aseguraron un vehículo con placas alteradas, esperando ser usado para la siguiente misión. Y en la tercera ubicación, la más importante, hallaron documentos contables, facturas y libros de contabilidad que confirmaban la ruta del dinero usada para financiar el crimen. Así es exactamente como debía ejecutarse un operativo. Limpio, preciso y con resultados concretos. Esto no fue un acto improvisado para calmar a la opinión pública. Esta fue una respuesta directa, calculada, a una pérdida que había herido a toda una nación. Omar García Harfouch se lo había dejado claro a su gente desde el principio. No hacemos esto por venganza. Lo hacemos por justicia. Cuando el último convoy regresó a la base, exhausto y cubierto de polvo del camino, uno de los jóvenes soldados, que había participado en ambas detenciones, se acercó a Harfouch. «Señor», dijo, con la voz ronca, «lo logramos, pero se siente vacío». Harfouch puso una mano en el hombro del soldado. Tenía razón. Atrapar a un asesino no devuelve la vida de un hombre bueno, pero devuelve algo que en este país nunca debían permitirse perder: la confianza en que la ley, cuando se aplica correctamente, puede ser más fuerte que el miedo. Cuando Harfouch descendió del helicóptero en la base de la fiscalía, el amanecer apenas teñía el cielo de naranja. El aire olía a pólvora vieja y tierra húmeda, una combinación que conocía demasiado bien. Caminó hacia el edificio, sin decir palabra, solo con el eco pesado de sus botas tácticas golpeando el concreto. A pocos metros, los fiscales federales ya esperaban. Sabían que lo que comenzó como una cacería ahora debía convertirse inmediatamente en un proceso judicial. Un proceso que debía sostenerse con pruebas de hierro, no con discursos ni emociones. A las 6:32 de la mañana, el flaco fue entregado formalmente al Ministerio Público. Le leyeron sus derechos, firmó el acta de entrega y fue trasladado a una celda de alta seguridad. Fuera de la puerta principal, los medios de comunicación ya comenzaban a congregarse como una bandada de buitres. La noticia de que el asesino del alcalde de Uruapan había sido capturado corría a una velocidad vertiginosa, pero Harfouch se negó a dar declaraciones. En ese momento, lo único que importaba eran las pruebas, no los reflectores. Dentro de la sala de guerra, los analistas revisaban todos los datos. Las pruebas estaban extendidas: teléfonos satelitales, las grabaciones de audio, las transferencias de dinero. Y entonces, la encontraron. La prueba más contundente: uno de los mensajes encriptados, enviado desde un número atribuido a El Padrino hacia el flaco, fechado 3 días antes del ataque. Su contenido hizo que todos en la sala contuvieran la respiración. El patrón quiere que esto se haga público. Tiene que ser a plena luz del día, que todos lo vean, para que nadie pueda oponérsele. Ese mensaje confirmaba lo peor que temían. El asesinato de Carlos Manso no fue solo un asesinato. Fue un mensaje, una demostración de poder del crimen organizado, destinada a aterrorizar a cualquiera que no inclinara la cabeza. Carlos Manso fue ejecutado porque se atrevió a representar la ley. A las 8:10 de la mañana, después de entregar el informe final a los fiscales, Omar García Harfouch tuvo un raro momento de silencio. Había pasado toda la noche sin dormir, pero lo que pesaba no era el cansancio físico, era la ausencia. Carlos ya no estaba. Mirando los documentos, las fotos de la escena, Harfouch recordó las veces que Manso lo había llamado preocupado. Recordó cómo Manso insistía en que necesitaba más apoyo federal para proteger a la gente de Uruapan. «No quiero ser otro alcalde ejecutado», le dijo Carlos una vez en una llamada tardía. Esas palabras habían perseguido a Harfouch desde la noche anterior. Entendió que atrapar a un sicario no era suficiente. Dar resultados ante la prensa no era suficiente. Este país necesitaba romper el ciclo del miedo, para que los funcionarios pudieran hacer su trabajo sin ser cazados por atreverse a denunciar. Carlos Manso no cayó por estar en el lugar equivocado.
Cayó porque era el único con el valor de hacer lo correcto en ese lugar. Horas después, Harfuch finalmente salió ante las cámaras. Su rostro estaba marcado por el cansancio y la determinación. Habló con el corazón apesadumbrado. Dejó claro que esta captura no era una victoria. Era una obligación. Que esto no era una venganza, sino una deuda saldada con un hombre que dio su vida por servir. La gente tenía que entenderlo. Cuando un alcalde cae, no solo muere una persona. La confianza de todo un pueblo se tambalea. Por eso tenían que actuar tan rápido. Por eso no dudaron ni un segundo. Durante ese día, la noticia se extendió. En Uruapan, donde el miedo había reinado durante las últimas 24 horas, la gente comenzó a salir a las calles. Llevaban velas, flores y pancartas improvisadas. Gracias por cumplir su promesa, decía una. Carlos vive, declaraba otra. Algunos lloraban. Otros aplaudían al ver las imágenes de los convoys policiales en la televisión. Harfuch vio esas imágenes desde la base. Esas imágenes eran lo que recordaba a cada oficial porque hacían este trabajo. Por la tarde, hizo la llamada más difícil. Contactó a la familia Manso. Habló con ellos, con todo el respeto. Les dijo que la promesa se había cumplido, que los responsables materiales estaban detenidos, que esto ya no era una sospecha, sino un hecho comprobado. No había consuelo, porque no podía haberlo, pero al menos había la certeza de la justicia. Antes de que terminara el día, Harfuch se quedó solo en su oficina. Revisó las fotos de Carlos en diferentes eventos, inauguraciones, ferias, visitas a la gente. Siempre sonriendo, siempre rodeado de niños. Esa imagen valía más que cualquier operativo. Murmuró, sin cámaras, solo para sí mismo. Cumplimos, amigo. Tu lucha sigue. Hoy, las fuerzas de seguridad continúan con múltiples órdenes de aprehensión abiertas. Van tras los demás implicados. Van tras el padrino. Van tras quienes financiaron y quienes ordenaron desde las sombras de Guadalajara. No descansarán. La historia de Carlos Manso no puede ser solo otra noticia en el ciclo informativo. Debe ser un recordatorio para todos los que sirven, que este trabajo no se trata de poder, sino de responsabilidad. El día más difícil en la carrera de Harfuch había terminado, con el asesino tras las rejas, con una familia destrozada y con un país que veía una vez más cómo el crimen intentaba silenciar a quienes se atrevían a enfrentarlo. Pero mientras ellos siguieran en pie, no lo lograrían. Carlos Manso ya no estaba, pero su valor permanecía. Y mientras la justicia tuviera voz y uniforme, no habría ataque contra un hombre íntegro que quedara sin respuesta. El expediente Arcos seguía abierto.